A Galicia siempre se le ha conocido como tierra de baloncesto, pero el fútbol ha corrido por las venas de nuestras ciudades con una pasión a veces silenciosa, pero profundísima. El fútbol gallego no es solo el Celta y el Dépor, es el Racing de Ferrol, decano de los decanos. Es el histórico Pontevedra, que soñaba con el cielo. Es el Compos, que llegó a primera en una gesta que parece de cine. Y es Lugo y Ourense, que nunca han dejado de pelear por hacerse un hueco en el mapa. Hoy vamos a hacer un viaje por la historia, las leyendas y los sentimientos que mueven a los grandes clubes de Galicia. Porque hoy vas a conocer el fútbol gallego. El arranque de nuestro relato nos lleva a Coruña, a Riazor. Y aquí no podemos empezar sin hablar de su mago, de su brujo, porque Arsenio Iglesias no fue solo un entrenador, fue un fenómeno sociológico, la chispa que encendió la mecha del Superdépor y desató una revolución de autoestima en toda una ciudad. O Bruxo llegó a un club que deambulaba por segunda y lo convirtió primero en un aspirante y luego en un candidato temible, desafiando al Barcelona de Cruyff. Con él, el Dépor no solo creció en el césped, se ganó la devoción de Galicia entera. Formó un equipazo de época. Mauro Silva, Bebeto, Fran, Donato, el propio Djukic. Orden y talento llamaban a su estilo. El Dépor se convirtió en el segundo equipo favorito de muchos y ese cariño se materializó ganando una Copa del Rey y por fin tocando el cielo con una liga en el año 2000. Toda una epopeya que nos dejó un legado imborrable. Pero si hablamos de historia, no podemos olvidar a los dos mitos que pusieron a la ciudad en el mapa del fútbol mundial, mucho antes de que Riazor temblase con el Superdépor. Hablamos de Luis Suárez y Amancio Amaro, dos genios que nacieron en A Coruña y que triunfaron en el mundo. Luis Suárez Miramontes, conocido como el arquitecto, fue mucho más que un jugador, fue el primer y durante décadas el único español en ganar el Balón de Oro en 1960. Un centrocampista de una calidad y una inteligencia descomunales, que triunfó en el Barcelona y en aquel legendario Inter de Milán de Helenio Herrera, el grande Inter, con el que conquistó 2 Copas de Europa. Y qué decir del otro genio de la ciudad, Amancio Amaro Varela, el brujo, también canterano del Dépor. Fue el elegido por Santiago Bernabéu para liderar el relevo generacional en el Real Madrid tras la época de Di Stéfano. Con su habilidad en la banda derecha y su capacidad para aparecer en los momentos clave, lideró al Madrid de los Yeye y en 1966 logró la 6ª Copa de Europa para el club blanco, con un equipo formado íntegramente por españoles. Además de leyendas del club, ambos fueron piezas fundamentales de la mejor selección española del siglo XX, siendo campeones de la Eurocopa de 1964, el primer gran título de la historia de España. 2 coruñeses que conquistaron Europa y el mundo. Ese es el ADN del Deportivo, una cantera y una ciudad que ha dado al fútbol español algunos de sus mayores genios. De la bahía de A Coruña nos trasladamos a la ría de Vigo para contar la historia de un club centenario que nació de la unión de 2 equipos de la ciudad. El 23 de agosto de 1923 nacía oficialmente el Real Club Celta de Vigo, tras la fusión del Vigo Sporting y el Fortuna de Vigo. Menos de 5 años después, en 1928, se inauguraba su mítico Estadio Balaídos, con un partido en el que los celestes se impusieron al Real Unión de Irún por 7-0. Un estadio que fue durante muchos años un fortín inexpugnable. El Celta siempre se ha caracterizado por sacar un torrente de talento de su cantera. Hablamos de nombres propios que hicieron historia. Paíño, el primer gran goleador. Manolo, el jugador con más partidos en la historia del club. Mostovoy, Karpin o el inolvidable Gudelj. El club fue construyendo su leyenda, aunque tuvo que esperar hasta la temporada 1935-36 para su primer ascenso a Primera División. El Celta forjó su carácter en los banquillos de Miguel Muñoz
o en noches mágicas de Copa. Esta época dorada desembocó en la conquista de una Copa Intertoto a comienzos del nuevo siglo y sobre todo en la inolvidable temporada 2003-2004 cuando el Celta se clasificó para disputar la Champions League. Allí se enfrentó a equipos legendarios como el Milán de Shevchenko y el Ajax, escribiendo sin duda el capítulo más europeo de su historia. Nuestro próximo equipo es el Racing de Ferrol, un auténtico símbolo de la ciudad departamental. Su historia oficial comienza el 5 de octubre de 1919, lo que lo convierte en el club decano de Galicia y uno de los más antiguos de España. Ya en sus primeros años el Racing escribió una de las páginas más brillantes del fútbol gallego. Nada más y nada menos que en 1939 jugó la final de la Copa del Rey contra el Sevilla en el estadio de Montjuïc. Aunque no pudo traerse el título, es un hito que atesora con enorme orgullo. El gran valedor de aquella gesta y el hombre que marcaría el devenir del club durante décadas fue su histórico presidente, Isidro Silveira. Bajo su mandato el club viviría su época más exitosa. Ya en el ocaso del siglo XX, el 25 de junio del año 2000, el Racing lograría un ascenso histórico a Segunda División. Tras una promoción agónica en un estadio de Amalata abarrotado con 12.000 personas, el empate contra el Ceuta desató la locura en Ferrol. Los héroes como Padín y Gonzalo Sueiro recorrieron la ciudad en un autobús descapotable en una marea verde. Isidro Silveira arengaba a los suyos prometiendo que pronto jugarían en los grandes estadios de España. Aunque el sueño se quedó ahí, el Racing de Silveira siempre será recordado. Llegamos a Santiago de Compostela para revivir la historia de una afición que lo dio todo por su equipo, la Sociedad Deportiva Compostela. Fundado en 1962 en la capital gallega, este equipo al que apodaban señor y doctor porque su directiva estaba llena de médicos, empezó a crecer en el anonimato hasta que a principios de los 90 se gestó su época dorada. El gran artífice fue su presidente José María Caneda, un personaje carismático que logró 3 ascensos en 5 años. Uno de ellos fue el que llevó al Compostela a Primera División. Fue en 1994, en un desempate ante el Rayo Vallecano, con un jugador llamado Ogen metiendo 2 goles para subir al cielo del fútbol español. Y aquí viene la anécdota más increíble de esta historia. Cuentan que el propietario del Rayo, Ruiz Mateos, llegó a ofrecerle al presidente Caneda 1.000 millones de las antiguas pesetas en el palco del estadio si se dejaban perder. La respuesta de Caneda fue ganar el partido y ascender, una muestra de valentía que se ha convertido en leyenda. El Compo se mantuvo en la élite 4 años, llegó a ser subcampeón de invierno en su mejor temporada con técnicos como Fernando Castro Santos y Fernando Vázquez. Pero tras el descenso en 1998, una crisis institucional y una deuda que superaba los 1.000 millones de pesetas forzó la desaparición de la sociedad que lo regía. El Compos como sentimiento sobrevivió y fue refundado, pero la herida en la afición fue profunda. En la actualidad, junio de 2026, acaba de ascender a Segunda Federación. Y ahora viajamos al sur, a la ciudad de Lérez. El Pontevedra Club de Fútbol nació el 16 de octubre de 1941, fruto de la fusión entre 2 históricos clubes locales, el Eiriña y el Alfonso. Pero si hay una época que todo granate guarda en su memoria, es la de los años 60, la época de Primera División. El Pontevedra llegó a la élite, sí, pero se mantuvo en ella durante 5 temporadas, un logro colosal para un club de una ciudad no tan populosa. Aquel equipo se ganó el cariño de todo el fútbol español gracias a una filosofía inolvidable, hay que roerlo. Con un juego rocoso, con una defensa que se hizo famosa, porque en Pasarón recibían muy pocos goles, se ganaron el respeto de los grandes. Cuentan las crónicas que en la temporada 65-66 solo recibieron 2 goles en su estadio en toda la liga, un récord todavía vigente. Seguimos ruta hacia el interior. En Lugo la historia es la de un club humilde, modesto, pero que ha sabido labrarse un hueco con mucho trabajo y tesón. El Club Deportivo Lugo, vistiendo sus características camisetas a franjas rojiblancas, se fundó en el año 1953. La entidad de la Muralla pasó muchos años en tercera división y en categorías regionales, soñando con crecer.
su objetivo se fraguó a lo largo de la década de los 80 y culminó con un primer ascenso a Segunda B en 1978. Pero su gran hito llegaría en 1992, cuando en una jornada de infarto, con una victoria en el Anxo Carro ante el Sant Andreu y esperando una carambola de resultados que se produjo, el equipo de la Muralla logró ascender por primera vez a la segunda división del fútbol español, un éxito mayúsculo. El Lugo ya había cogido el tren, regresó a la élite en 2012 para vivir su época dorada, 11 años consecutivos en la categoría de plata del fútbol español. Un logro enorme para una ciudad que históricamente nunca había tenido un equipo en segunda, una historia de fe inquebrantable y un espejo para muchas aficiones. Cerramos nuestro viaje en la ciudad de Asburgas con la historia más novelesca y sorprendente del fútbol gallego. Y es una historia de renacer porque Ourense tiene dos almas futbolísticas. El histórico Club Deportivo Ourense, que llegó a disputar varias temporadas en segunda, desapareció trágicamente en 2014, dejando a la ciudad huérfana. Sin embargo, de las cenizas de aquel drama y de la fusión con otro club modesto de la ciudad, nació una nueva entidad. El Puente Club de Fútbol, fundado en 1977, cambió su nombre para convertirse en lo que hoy conocemos como Ourense Club de Fútbol, que heredó además el mítico estadio de O Couto. Pero lo más fascinante es que este recién nacido ha logrado algo que muy pocos pueden presumir. En los últimos años se ha convertido en el equipo revelación de la Copa del Rey, en un auténtico matagigantes. Los ourensanos han eliminado de la competición a Primera División. La temporada pasada dejaron en la cuneta a Deportivo y Valladolid. Y esta misma campaña acaban de repetir la gesta, eliminando ni más ni menos que al Real Oviedo y al Girona en la pasada edición. Un Ourense Club de Fútbol, un recién nacido que sueña con hacer historia y plantar cara a los grandes del fútbol nacional. Hemos recorrido Galicia de punta a punta. El fútbol gallego es al fin y al cabo un reflejo de su gente, trabajadora, apasionada y siempre fiel a sus colores, pase lo que pase. Es un sentimiento que no entiende de categorías. Es algo que late en las gradas de Riazor, Balaído, Samalata, Pasarón, San Lázaro, Veroboquete y O Couto. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha gustado, ya sabes, dale a like y suscríbete para seguir descubriendo los secretos de nuestra tierra. Hasta la próxima.